Vamos a estudiar movimiento parabólico de caída libre. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, dice se llama movimiento parabólico de caída libre al movimiento que describen los cuerpos al ser lanzados en forma inclinada respecto a la vertical, determinado únicamente por la fuerza de gravedad, y cuya trayectoria es una parábola. El camino es una parábola. El movimiento se debe solamente por el efecto de la gravedad. La gravedad es el único causante de ese movimiento y es un movimiento que es inclinado respecto a la horizontal o vertical, como nos dice ahí. Entonces es la característica que tiene el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué más nos dice? El movimiento parabólico de caída libre se puede analizar sobre su propia trayectoria, pero para mayor facilidad, su análisis se realizará proyectándolo en dos direcciones simultáneamente perpendiculares. Es decir, proyectaremos sobre una línea vertical, eje Y sobre una línea horizontal, eje X. Ambas líneas pertenecen al mismo plano vertical que contiene la trayectoria parabólica, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Y es Galileo el que, ¿no? Encontró pues esa independencia que existía del movimiento X y el movimiento Y. Ahí está. Fue Galileo Galilei quien postuló esta forma de estudiar el movimiento de proyectiles, estableciendo el principio de independencia de los móviles. Muy bien, entonces vamos a ver el movimiento parabólico libre, un mapita donde consideraremos dos cosas, características y algunas propiedades. Movimiento parabólico de caída libre. En resumen, entonces, el movimiento se logra cuando el proyectil es lanzado con un ángulo respecto a la horizontal. Características que tiene este movimiento parabólico de caída libre. No se considera la resistencia del aire. Su trayectoria es una parábola, su camino es una parábola. Durante el ascenso, cuando sube el cuerpo, el movimiento es desacelerado. Su velocidad disminuye, quiere decir. Y durante el descenso, cuando comienza a caer, el movimiento es acelerado, quiere decir que su velocidad o su rapidez aumenta. Su aceleración es la gravedad simplemente. Propiedades o consideraciones. Igual que caída libre, el tiempo que se demora en subir es igual al tiempo que se demora en bajar. Igual que caída libre, la rapidez con que llega al suelo es igual a la rapidez con que ha sido lanzado. ¿Qué más? Igual que en caída libre, en su altura máxima, su velocidad es mínima. Pero ya no es cero como en caída libre, es mínima, pero mínima y horizontal. Para lograr lo más lejos que pueda llegar un cuerpo, entonces, para lograr eso se llama el alcance horizontal máximo, el alcance máximo, se logra con un ángulo de lanzamiento de 45. Entonces, vamos a hacer unas consideraciones de ese lanzamiento oblicuo, ¿ya? De un lanzamiento oblicuo. A ver, consideremos un futbolista pateando un balón. Ahí está. Entonces, cuando un futbolista patea un balón, va a generar un movimiento oblicuo, que en este caso es un movimiento parabólico. Entonces, la velocidad que le va a impactar es esa velocidad de rojo. Podemos estudiar la velocidad en cada uno del trayectoria. De la trayectoria acá analizo la velocidad que está pasando. Se puede hacer eso, pero ya te dice al inicio que para tener mejor entendimiento, Galileo lo que ha hecho es, se ha dado cuenta que esta velocidad lo podemos descomponer en dos velocidades. Y al descomponerlo cada uno,
trabajaba en lo suyo, él trabajaba en lo suyo y él trabajaba en lo suyo. Ajá, entonces a eso se llama movimientos, ¿no? No, pues independientes, cada uno en lo suyo. Entonces es así donde el análisis es mucho más fácil. Por tu conocimiento de trigonometría básicamente, ¿no? En el curso de trigonometría, usted, a ver, ¿dónde hay para dibujar triángulos? No hay para dibujar triángulos, ya con rectas nomás. En el curso de trigonometría, básicamente el tema de resolución de triángulos, ¿no? Ahí se trabaja, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de dato un ángulo, y yo tengo un dato, que en este caso vamos a llamarlo esto la velocidad inicial, entonces se puede hallar cualquiera de estos dos, en trigonometría nos dice. Entonces, el truquito solamente es quiero sobre lo que tengo. Entonces, quiero es el cateto opuesto y tengo hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, la función es seno. Seno de teta, seno del ángulo, y se vuelve a copiar el dato que tienes, ¿no? Eso haces en trigonometría, ¿ves? Pues de esa manera puedo hallar este lado. Igual este lado. Pues acá sería velocidad inicial. Quiero cateto adyacente, tengo de dato hipotenusa, sería coseno. Pues de esa manera puedo hallar cada una de las velocidades, ¿no? Cada una de las velocidades independientes. Velocidad horizontal y velocidad vertical. No te olvides. Entonces, ahí nos ayuda la trigonometría para encontrar cada uno de ellos. Entonces, ahí lo tenemos. La velocidad entonces horizontal, velocidad en X, ya hemos demostrado cómo se halla, velocidad inicial por coseno de t. Ahora, esta otra velocidad es velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno de t. Ya está. Entonces, estamos analizando primero al inicio. Ahora, ¿qué sucede en cada tramo? Cuando está aquí, ¿qué pasa? Resulta que la velocidad horizontal se va a mantener la misma. Resulta que acá va a ser el mismo. Ahí está. O sea, la velocidad en X va a ser velocidad inicial por el coseno de teta. Acá también la velocidad en el eje X no va a cambiar. ¿Ves? La velocidad en el eje X va a seguir siendo velocidad inicial coseno de teta. Aquí no va a cambiar. Eso es algo que no te tienes que olvidar. Pues la velocidad horizontal no cambia. La velocidad horizontal sigue siendo la misma. En cambio, la velocidad vertical sí va a cambiar. En un momento dado va a comenzar a disminuir la velocidad vertical hasta que en este punto ya va a ser cero. Entonces, acá había una propiedad, ¿te recuerdas? Y justo acá, cuando la velocidad vertical es cero, acá está la altura máxima. Pero cuando llega a su altura máxima, la velocidad no es cero. Ah, mira, fíjate, la velocidad mínima es horizontal y es este valor. Bueno, a ver. Entonces, había una propiedad que decía la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad del impacto. Entonces, si el cuerpo ha salido con una velocidad inicial seno de teta, en este caso vertical, también va a llegar con esa rapidez. Pero hacia abajo ahora, ¿no? Hacia abajo ahora. Muy bien. Pasó. En este caso ya. Ya, ahí está. Y obviamente, la misma y tal. Ha partido con una velocidad inicial v0 y llega con la velocidad v0. Incluso el ángulo de inclinación es la misma. Muy bien. Esperando entonces que esté claro más o menos eso. Vamos a poner su leyenda. Esto se llama velocidad de lanzamiento. Y el ángulo es el ángulo de lanzamiento también. Ahí está. Pues para que sea un movimiento parabólico, la velocidad tiene que tener un ángulo respecto a la horizontal o también la vertical, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una semejanza de cómo sucede el movimiento
de caída libre y está formado por dos movimientos que nosotros ya lo conocemos. Ya, vamos a hacer la proyección sobre el eje Y. Entonces, en resumen, para que no te pierdas, sería bueno al final darte, pero tal vez no vas a prestar la atención debida. Entonces, te voy adelantando que en el eje X, en el eje Y, mejor dicho, se cumple caída libre. Vamos a ver. Entonces, en el eje Y, solo la gravedad va a afectar. Muy bien, ahí tenemos al futbolista pateando un balón, entonces el cual va a generar pues un movimiento, ¿no? Parabólico. Entonces, también ya hemos visto cómo se descompone cada uno de ellos y cuál se mantiene constante, ¿no? La velocidad en X se mantiene constante. Y este de acá ya hemos visto también cómo se halla la velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Qué más, profesor, podemos ver? A ver, ¿qué más? Pues vamos a analizar pues la proyección en el eje Y. Ahí está. Entonces, cuando la velocidad horizontal desaparece, no, la velocidad vertical desaparece, no hay velocidad vertical y solo hay horizontal, ahí se logra la altura máxima. Bueno, haciendo una comparación con caída libre, entonces en el eje Y se va a cumplir caída libre. Es como cuando un cuerpo estarías lanzando hacia arriba y en este punto es cuando se detiene para bajar y a ver. Es lo mismo. O sea, un movimiento parabólico se cumple caída libre y se cumple MRU. Dos, es como si estuvieran estos dos movimientos en uno solo. Y eso es lo que Galileo pudo, ¿no? Demostrar, no pudo demostrar ahí. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿ve? La velocidad en el eje X, mira, ¿ve? O sea, ¿dónde la velocidad es constante? En MRU. Velocidad en X, velocidad en X, acá también, ¿ve? Velocidad en X igual a esto. Cuando llega acá la velocidad en X igual a esto. Y la velocidad cuando llega al final también sigue siendo la velocidad horizontal X. Eso es la proyección en X. Bueno, ¿qué más podemos ver? Hay un tiempo de bajada. Entonces, es como ve, como hemos dicho, ve, sube y baja. Pues tiempo de bajada es lo mismo que acá tiempo de bajada. Si hubiera un tiempo de subida, es lo mismo cuando se demora en subir. Ahí está. Y la velocidad, esta velocidad inicial en Y, es esta velocidad en Y, es la misma, ¿ves? ¿Qué más? Y en su punto más alto acá ya no hay velocidad vertical. Ya no hay. Ahí su velocidad vertical es cero. Acá también la velocidad vertical es cero. Muy bien. Entonces, esperando que eso esté claro. Entonces, mira, ve la distancia también, la distancia, puedes hallarlo con Dios de tierra, esta distancia grande. ¿Por qué? Porque en el eje X, en la proyección X se cumple MRU, en la proyección Y se cumple caída libre. Entonces, así se analiza un movimiento parabólico. Este movimiento, entonces, esta velocidad que está inclinada lo vas a descomponer y este que está en el eje horizontal vas a trabajar todo como si fuera MRU. Y este que está vertical vas a analizarlo todo verticalmente y aplicando caída libre, movimiento vertical de caída libre. Y así de esa manera el tema se hace mucho más sencillo. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos y ahí vamos a relacionar las fórmulas que se cumplen, bueno. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos observar? Tú sabías en caída libre que acá, por ejemplo, el tiempo que se demora en subir más el tiempo que se demora en bajar, o sea, tiempo de subida más tiempo de bajada, se llamaba tiempo de vuelo. Acá también, tiempo de subida más tiempo de bajada es tiempo de vuelo, ¿ves? De caída libre, esa misma fórmula va a quedar. Entonces, el tiempo de vuelo, ¿no? En el instante del disparo. Bueno, esto ya hemos analizado. En el instante del disparo ya tenemos aquí está la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y.
Ahí está, la velocidad en eje X es velocidad inicial coseno y la velocidad en el eje, velocidad inicial vertical es velocidad inicial por el seno del ángulo. Muy bien. Ahora sí, tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, usted sabe que el tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. El tiempo de subida nosotros sabíamos que era velocidad inicial en y sobre gravedad. Y acá es igualito. Tiempo de subida es velocidad inicial vertical sobre gravedad. Pero si nosotros este valor lo reemplazamos aquí, ¿eh? Velocidad inicial es velocidad inicial por el seno, también puede salir una siguiente fórmula. Velocidad inicial por el seno del ángulo que forma entre gravedad. Pero fíjate el gráfico, es importante. Si tú aplicas esta fórmula, tienes que utilizar este dato que está acá. Pero si tú aplicas esta fórmula, tienes que utilizar ese dato que está de rojo. Y de ahí sumando esas dos, sumando velocidad, tiempo de subida más tiempo de bajada, tendríamos el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, entonces no te olvides que es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si reemplazamos esto dos veces, sumamos esto, sale dos veces velocidad inicial sobre gravedad. Sumamos dos veces esto, sale dos veces velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Ahí está la fórmula entonces para el tiempo de vuelo que viene del tema de caída libre. Muy bien. Ahora vamos a ver la altura máxima. También ya lo conocías en caída libre. La altura máxima era velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Sigue siendo lo mismo acá. Lo único que es, hemos agregado una y para diferenciar de las velocidades horizontales con las verticales. Todo lo que está en el eje X, ¿no? Pues lo hemos puesto X. Todo lo que trabaja eje Y con Y para diferenciar. O sea, todo lo que es caída libre en Y, ¿no? Reemplazando este valor aquí quedaría pues, si tú reemplazas ambos se elevan al cuadrado, quedaría velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado sobre gravedad. Otra manera de hallar la altura máxima. ¿Qué más? Alcance horizontal. Bueno, profesor, esto sí, también lo conoces, el alcance horizontal. Dios ve tierra, pues, ¿no? Pero la velocidad es esto. Entonces, dos maneras también, ¿ves? El alcance horizontal, que es la D mayúscula, que ya lo conoces también, es velocidad en el eje X por el tiempo de vuelo. Es el tiempo que se demora en subir y en bajar. Si tú reemplazas esta velocidad en X, te quedaría esta siguiente forma. ¿Ves? No te olvides nada más. Vamos entonces con más cuestiones, casos especiales del movimiento parabólico de caída libre. Muy bien, primero hablemos del alcance horizontal máximo. Vamos a hacer de una imagen, te vamos a mostrar dónde se logra, cuándo se logra para que no te olvides. En todos los casos que vamos a mostrarte, se lanza con la misma rapidez en el mismo plano vertical. En todos los casos, estamos lanzando con la misma rapidez. Y resulta que a 45 grados es lo que llega a lo más lejos. Y por eso se llama que a 45 grados se logra el alcance horizontal máximo. Aquí mismo podemos aprovechar algo más. Y eso lo sabías. Cuando los dos ángulos suman 90 grados, llegan al mismo lugar. O sea, obviamente partiendo con la misma rapidez. Si tú lanzas a 15 grados, va a llegar lo mismo que cuando lanzaras a 75 grados. Si tú lanzas a 30 grados, va a llegar al mismo punto como si lanzaras a 60 grados. Muy bien, acá el máximo alcance horizontal se verifica en el gráfico cuando el ángulo de lanzamiento es 45. Muy bien, acá tenemos otro ángulo mucho más claro, tal vez si no lo has identificado con colorcitos, ahí está. Pues ahí está, por más que lo lance con otra velocidad, no vais a pensar que eso se cumple nada más cuando lanza, ¿no? Con la, con la, con una palanquita, ¿no? Con otro juego de Facebook. O si
lo lanza con el pie, no vas a pensar que... Acá está lanzando obviamente con otra velocidad, pero si tú lanzas con la misma velocidad a ciertos ángulos, se va a cumplir igual, ¿no? Entonces estás observando que a 45 grados es lo que logra llegar lo más lejos. Pero aquí está el otro. Ese es el otro. Aquí está el otro análisis que te he dicho. ¿Ves? Para dos objetos lanzados a una misma rapidez y con ángulos de lanzamiento que suman 90, se verifica el mismo alcance horizontal. Llegan al mismo lugar. Entonces, bueno, ahora sí, continuamos. Detalles finales. Con los detalles finales sobre el movimiento parabólico. ¿Ya? Detalles finales. Si analizamos el movimiento de una partícula, prácticamente observará una partícula parabólica. De ese modo podemos considerar, mira, ve, como hemos visto ya, el movimiento parabólico va a ser MRU más MRV, o sea, movimiento rectilíneo uniforme variado, pero básicamente caída libre, ya que la caída libre es un caso particular de esto. ¿No es así? Muy bien. Ahora, si la partícula se mueve en una trayectoria curvilínea, afectará solamente la gravedad de la Tierra y se tendrá un movimiento parabólico de caída libre donde la aceleración del movimiento parabólico de caída libre va a ser igual a la aceleración del movimiento vertical de caída libre, siempre dirigida a la Tierra. O sea, en resumen, quiere decir esto que en el movimiento parabólico, esa aceleración de caída libre es esta misma aceleración para este tema. Por eso la aceleración del movimiento parabólico es la gravedad, pues en otras palabras. Sigue siendo la gravedad nomás su aceleración en el tema de movimiento parabólico de caída libre. Pues ahí tenemos una imagen. Dice, el centro de gravedad de la saltadora describe un movimiento parabólico. Pues el centro, por ejemplo, de gravedad está aquí, en un momento dado está aquí, está cambiando aquí, más arriba, baja y a ver. Entonces, el centro de gravedad está en este suceso, describe un movimiento parabólico. Entonces, ahí podemos encontrar, cuando dice, ¿dónde está ese movimiento parabólico? Se encuentra en todo lugar, si tú analizas ahí. Analizamos el centro de gravedad, vas a encontrar la parábola. ¿Dónde más, profesor? Puedes encontrar en esto, en la expulsión de la lava durante una erupción volcánica. Ahí también vas a encontrar un movimiento parabólico. Claramente se nota cuántas parábolas, mira. Ya está. ¿Dónde más podemos encontrar? Y así, a ver, profesor, un ejemplito más. Bueno, si usted ha tenido la oportunidad de ir al Parque de las Aguas, se ha aprovechado pues ese movimiento parabólico de caída libre para diseñar esto, pues, ¿no? Entonces, eso es el chorro de agua lanzado desde una fuente. Ahí está como ve, entonces, han entendido que cuando lanzas con cierto ángulo va a generar un movimiento parabólico. Entonces, ahí está. El chorro de agua lanzado desde una fuente. Muy bien. Y ahora aquí aclarando ya pues en general lo que te he explicado. Un proyectil lanzado a una misma rapidez. Cuando los ángulos suman 90, entonces en ambos casos va a llegar al mismo lugar. Presenta el mismo alcance horizontal. Vamos a hacerte un ejemplo ya con datos reales. Tal vez porque era pura variable te has confundido. Vamos a ver, a hacer un análisis con datos, ¿no? En este caso, cuantitativos, ya no ya cualitativos, ¿ya? Muy bien. Ahí está, entonces analicemos, tracemos y analicemos para cada segundo qué sucede. En cada segundo la velocidad, mira, así va a estar el cuerpo, ¿ve? Siempre, ¿ve? Siempre.
Ya imaginemos que la velocidad horizontal es 30. Se te ha explicado. Pasa un segundo. ¿Cuánto crees que es la velocidad aquí? También 30. ¿Cuánto crees que será la velocidad aquí? 30. ¿Cuánto? 30. Y aquí cuando llega a su altura máxima también 30. Y aquí la velocidad horizontal 30. Y así, ¿te das cuenta? La velocidad en el eje X por cumplir CMR1 no cambia la rapidez, ¿no? En este caso podemos hablar de velocidad ya que se mantiene en la misma dirección. Entonces, esto podemos comparar como hemos hecho de antes con el MRU. Ahora la velocidad, imaginemos vertical. Vamos a poner que sea 40. Entonces, recuérdate caída libre. Cada segundo al subir disminuye. 40, entonces acá la velocidad es, paso un segundo, 30, paso otro segundo, 20, paso otro segundo, 10. Y acá ya no tiene velocidad vertical. Y a partir de acá comienza a aumentar. Acá será 10, 20, 30, igual otra vez llega a 40. Hay 0 la velocidad vertical y acá sería 10. Bueno, vamos a hacer entonces la comparación que hemos hecho de antes. A ver, con MRV, ahí se cumple el MRV, velocidad no cambia. Ha pasado 5 segundos y la velocidad sigue siendo lo mismo. Ah, ya, entonces tú tienes que verlo acá, pues, el X como si estuviera así, como si la pelota se estuviera moviendo en forma horizontal, ¿no? Entonces, si es horizontal, se va a cumplir todo lo que es Dios de tierra. Ahí está. Y en caída libre, mira, ve, así más o menos tienes que verlo, ¿ves? Ahí está la comparación, acá está. Paso un segundo está aquí, paso otro segundo está aquí, paso otro segundo está aquí. Llega a su punto que es 0, mira, ¿ve? De ahí comienza a descender. Y si continuaría, seguiría así. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Entonces, y ahí llega a su altura máxima y está su velocidad inicial en vertical también. Muy bien. Cuestiones finales. Entonces, se ha demorado 3 segundos. A ver si es verdad o no es verdad. Para subir 4 segundos. Estamos observando en el gráfico. A ver. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 segundos para que llegue 0. Hay que corregir esto. Voy a corregirlo. 4 segundos en subir, acá te dice 4 segundos, pues no podemos cambiar eso. Muy bien, pero 3 segundos sería hasta aquí nada más, hasta que este punto. Acá es un segundo más, 4 está bien entonces. Cuestiones finales, entonces, jóvenes. Ahí tenemos un movimiento parabólico, entonces se va a cumplir las leyes de caída libre, con la diferencia para diferenciar que es caída libre a la velocidad lo agregas Y para diferenciar del eje X y del eje Y. Profesor, no lo entiendo así como está. Son las mismas fórmulas que tú lo conoces, sino que lo vas a agregar así de. Primera fórmula, por ejemplo, es velocidad inicial es igual, no, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos, si estás trabajando las escalares, es gravedad por tiempo, ¿ves? Pero para diferenciar con la velocidad vertical y horizontal, entonces como esto es vertical, le agregas una Y. Y ahora, si con esto estás aclarando que estás trabajando en el eje Y, o sea, caída libre, ¿ves? Nada más es eso. A todas las fórmulas que tú conoces, lo agregas y ya estarías en el tema de movimiento parabólico de caída libre. Pues de eso se trata. Muy bien. Fórmulas adicionales, de igual manera ya se te ha demostrado, solamente te lo ponemos, ahí está el tiempo de vuelo, ya te hemos mostrado, y la altura máxima también. Muy bien. Cuestiones finales, tenemos esta fórmula en el eje X, distancias, velocidad en X por T, ¿no? Y si quisiéramos mayoría, pero en este tema,
Entonces, tú lo puedes considerar así, pero los libros lo consideran una D mayúscula y eso se llamaría alcance horizontal. Y la D minúscula, para que no se confunden, lo llaman una distancia hasta cierto punto. Por ejemplo, hasta aquí nomás te pide hallar. Si hasta aquí nada más te pide hallar, ahí sí estaríamos hablando de la distancia, alcance minúsculo. Bueno, así hacen una comparación para que no haya diferencia. Entonces, la D mayúscula sí o sí cuando desde que sale el cuerpo, abandona la Tierra hasta que el momento de una vez, otra vez llega a la Tierra. Solo en ese punto se llama alcance horizontal. Entonces, por ejemplo, de llegar hasta acá todavía no sigue en el aire todavía, entonces eso lo vamos a llamar D. Bueno, al final es lo mismo si te das cuenta. Bueno, entonces de ahí, por eso también, y esta es una fórmula, obviamente ya demostrando que la distancia también se puede hallar este grande, obviamente no este pequeñito D minúscula, por eso estoy aclarándote ese alcance horizontal. Puedes hallarlo dos veces velocidad inicial utilizando esto por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo sobre gravedad. Aplicando trigonometría, dos veces seno por coseno es seno del doble. También queda esto como fórmula. Y de ahí otra queda también esta, queda, utilizando Dios de tierra. D mayúscula va a ser velocidad en X por el tiempo de vuelo. Compara, son diferentes. Para hallar una distancia hasta cualquier punto, se utiliza velocidad en X por el tiempo. En cambio, para hallar el alcance horizontal es velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Ya? No te olvides. Y de aquí el alcance horizontal máximo. Obviamente, para demostrar este ángulo, reemplázalo aquí y va a quedar solo esto. Entonces, el alcance horizontal máximo es velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Y hay fórmulas adicionales. Y esto es la fórmula para hallar la velocidad de impacto. ¿Quieres hallar esta velocidad? Aquí está. ¿Quieres hallar esta velocidad de impacto? Aquí está. Es velocidad no horizontal al cuadrado más velocidad vertical al cuadrado. Adicionales. Ya sabes que las adicionales solamente sirven para mayor, ¿no? Rapidez y más directo hacer. Entonces, la primera relación, utilizando esto se llega a que la tangente de alfa es 4 veces la altura máxima sobre alcance horizontal. Otra, la relación entre altura máxima y tiempo de vuelo. Entonces, la altura máxima va a ser gravedad por tiempo de vuelo al cuadrado sobre 8. Entonces, nos puede ayudar a desarrollar ejercicios de manera rápida. Bueno,